En Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a analizar y vamos a desarrollar una conferencia que se llama La sabiduría en la oración. La sabiduría en la oración. Antes de entrar a este pasaje, la Biblia nos enseña que la sabiduría es una de las bendiciones más grandes que cualquier creyente pueda poseer. En Proverbios capítulo 3, Proverbios 3 del 13 al 18, escribió Salomón: dichoso el hombre o bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. En otras palabras, hay que buscarla, porque para hallar tenemos que buscar. El que la encuentra y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, o sea, es mucho mejor ganar y tener sabiduría que toda la plata y que todo el oro que pudieras algún día amontonar. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con la sabiduría. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen. Siendo que la sabiduría es tan importante que el dinero, una vez yo le pregunté a Dios: oh Dios, ¿por qué dices que es más importante la sabiduría que el dinero? Porque la mayor parte de la gente diría: bueno, yo prefiero 1000 veces tener dinero que sabiduría. Y la respuesta la vamos a encontrar a través del desarrollo de esta conferencia, porque les voy a dar un adelanto. Si tú tienes dinero y no tienes sabiduría, el dinero que tienes lo vas a malgastar. Lo vas a usar en cosas y en vanidades ilusorias que se convierten en una maldición para tu vida. Escúchame muy bien. Personas que tienen dinero y no saben cómo usarlo, el dinero se convierte en una maldición para sus vidas. Pero si tú tienes sabiduría antes de tener dinero, cuando tengas dinero vas a saber cómo usarlo, dónde usarlo y a qué horas usarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría, antes que tener una carrera, antes que tener dinero, antes que casarnos, comenzamos a tener la capacidad de saber usar lo que Dios nos ha dado. La sabiduría tiene una definición que es la siguiente, a los que la quieran apuntar. La sabiduría se puede definir como la capacidad o la habilidad para poder entender y discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Es la capacidad para poder entender y discernir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. También podríamos decir que la sabiduría es la capacidad para saber aplicar el conocimiento. El conocimiento nos lo da la Biblia. Y muchos que me escuchan ya saben que dice la Biblia en Efesios 5, maridos, amen a vuestras mujeres. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y todos los varones dicen, amén, amén, amén. Sin embargo, si yo tengo ese conocimiento nada más intelectual, y en mi casa yo no soy una persona caballerosa con mi esposa, una persona que la respeta, una persona que tiene consideraciones con ella, una persona a la cual yo tengo que tratar como un vaso más frágil, si yo no pongo en práctica lo que yo conozco, no puedo tener sabiduría. La sabiduría entra a mi vida cuando practico lo que yo sé. Porque hay muchos de ustedes que conocen mucho de la Biblia tal vez, o mucho de teología, o que nos están escuchando por televisión, sin embargo, no viven lo que conocen. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Y ahí es cuando la personalidad se comienza a desintegrar. Cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa, nuestra mente se comienza a dividir. En la psicología se le llama esquizofrenia, que significa mente dividida.
Antes de que se definiera la esquizofrenia, en Santiago capítulo 1, la Biblia decía, hace 2000 años, el hombre de doble alma. Se tradujo el hombre de doble ánimo. La palabra griega es nepesh, que es alma, es inconstante en todos sus caminos. Una persona con la mente dividida no puede ser igual en el trabajo, ni en el autobús, ni en la tienda, ni en el supermercado, ni en la escuela, ni en su casa. Uno tiene una personalidad con sus amigos, tiene otra personalidad en la iglesia, aquí ya a la iglesia con cara de San Anselmo, o de Santa Rita de Casia. Tiene otra personalidad allá en su trabajo. Son personas que tienen 2 o 3 personalidades porque están desintegrados. Ante sus amigos son aquí, no, allá por aquí. En la iglesia aquí, santo, santo, santo. En su familia son otra cosa. No son de una sola pieza, como decimos en México. Y Dios quiere que tú seas de una sola pieza. Que seas como eres aquí, allá, en la escuela, con tus amigos, a donde quiera que vayas. Y no lo eres porque no eres sabio, porque no tienes sabiduría. ¿Y por qué no tienes sabiduría? Porque no practicas lo que conoces. Ahora, ¿quién nos da esta sabiduría? La Biblia a través del Espíritu Santo. Porque la sabiduría no es amontonar conocimiento, como dicen en este mundo, esa persona es muy sabia, ganó el premio Nobel de Medicina, ganó el premio Nobel de Literatura, y se les consideran, o el científico Stephen Hawking en Inglaterra, que es el científico más grande ateo del mundo, lo considera una persona sabia. ¿A qué le llaman sabia a la gente? A los que tienen mucho conocimiento en determinado área académica. Pero la sabiduría de Dios es la capacidad para vivir, para ser papá, para educar a los hijos, para saber cómo educar a mi esposa, para tratar con el problema de mi hijo, para tratar con el problema de mi hija, para resolver los problemas en mi trabajo. Esta capacidad para resolver problemas en la Biblia se llama sabiduría. Porque hay mucha gente muy inteligente, con mucho conocimiento, sin que sepa cómo vivir. La persona que posee la sabiduría sabe distinguir entre el bien y entre el mal. Manifiesta una conducta responsable, sabe cómo actuar en diversas circunstancias, sabe cómo vestirse en diferentes circunstancias, sabe cómo usar el dinero y sabe cómo dirigir o gobernar una nación, una familia, una empresa y una iglesia. La sabiduría le da la capacidad a los gobernantes de tener un rumbo adecuado en la nación, que es lo que vemos ahorita en el mundo, un mundo de naciones, más de 200 naciones, con gobernantes, la mayoría sin sabiduría. La mayor parte de ellos ya, ¿verdad?, con problemas mentales muy fuertes, posicionados solamente en gobernar, en controlar el pueblo, en controlar a las masas, sin poder ellos beneficiar al pueblo, porque nunca descubrieron que el gobierno es para bendecir a los demás y no a su propio imperio. En Job, el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, dice la Biblia: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es lo que hace a una persona sabia? Temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Tenerle miedo? No. Tenerle miedo a Dios te aleja de Dios, y tener temor de Dios te acerca a Él. Esa es la diferencia entre el temor de Dios y tenerle miedo a Dios. No lo confundan. No es igual la gimnasia que la magnesia. Cuando yo tengo temor de Dios, vengo a Dios y respeto a mi esposa, respeto mis finanzas, pago mis impuestos, trato de tener una conducta responsable. ¿Por qué? Porque tengo el temor de Dios en mi corazón. Muchos de ustedes hacen lo que hacen porque no tienen temor de Dios. Muchos de ustedes, cuando nadie los ve, cuando están jóvenes, se besan, se abrazan, abusan de las caricias y se dicen cristianos. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen temor de Dios. Muchos varones viajan y cuando se meten a un hotel, no está la esposa, no hay nadie, alquilan una película pornográfica. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nadie los ve. Pero cuando tú tienes conciencia de que Dios te ve
no harías las cosas que tú haces si tuvieras el temor de Dios. Esta es la razón por la cual Salomón, regresamos ahora a nuestro pasaje, estaba preocupado por ser un rey sabio. Era joven, acababa de consolidar su poder, acababa de sofocar una rebelión interna de gobierno de su hermano Adonías, eliminando a sus enemigos. Y la nación de Israel se encontraba ahora perfectamente unificada por un liderazgo que era él, y había paz por todos lados. Su padre David acababa de morir y él estaba ahora sentado en el trono. Y Salomón, cuando está sentado en el trono, sintiendo su inmadurez, su incapacidad y su falta de experiencia, le pide a Dios sabiduría para poder discernir y poder gobernar a un pueblo tan grande. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer también cuando muchos de ustedes, jóvenes que me escuchan, se casan a los 23 años? Te casas, chamaca, a los 18 años, tal vez porque te embarazaste antes, o te casas a los 20 años de edad. Dices, ¿verdad? Dios mío, tengo 23 años y estoy casado. Y ahora tengo que trabajar y voy a tener que tener sabiduría para educar a mi esposa, para saber qué empleo poder tener, para saber cómo educar a mis hijos. Dios mío, reconozco mi incapacidad. Señor, reconozco mi inmadurez. Oh, Dios mío, ayúdame. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de reconocer, Padre, ahora mi negocio creció, las iglesias crecieron, ahora tengo más hijos. Señor, no sé cómo manejar esto. Para eso está Dios, para darnos la sabiduría, la capacidad de saber qué hacer. Y no hablarle a Walter Mercado, ni a la doctora Corazón, ni al psiquiatra, ni al psicólogo, sino consultar en su palabra. Aquí en la Biblia se encuentran los consejos de la sabiduría y de la inteligencia. Esto es lo que Salomón adquirió cuando se sentó. Y vamos ahora a darle lectura al primer capítulo del primer libro de los Reyes, capítulo 3. Y vamos a ver en primer lugar algunas cosas que nos comienzan a vislumbrar el corazón de Salomón antes de entrar en el tema principal de la conferencia. Veamos en primer lugar en el versículo 1 el compromiso político y diplomático que Salomón comenzó a ejercer. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salomón, entrando a su reinado, inmediatamente supo que necesitaba a Egipto, que necesitaba a Siria, que necesitaba a Jordania, que las naciones de alrededor eran importantes para poder tener una buena relación política y diplomática. No quería la guerra. Entonces Salomón, en aquel tiempo, los países hacían alianzas dando a la hija del rey al hijo del otro rey o al rey mismo. Entonces los matrimonios en tiempos de Salomón eran por compromiso político. No necesariamente Salomón se enamoró de la hija de Faraón, tal vez ni la conoció, sino simplemente al ser la hija de Faraón de Egipto y casarse con Salomón, rey de Israel, Egipto e Israel hacían una unidad, hacían un compromiso a través del matrimonio. Es lo que significa la palabra hebrea parentesco en el versículo 1. No veo que muchos tengan sus Biblias en esta mañana. Trajeron el Calimán. La palabra parentesco es la palabra chatán en el hebreo. Chatán, que significa compromiso a través de un matrimonio político. Es la palabra que usaban para poder llevar a cabo los matrimonios políticos. Muy bien. Sin embargo, cuando Salomón adquiere el compromiso por política y diplomacia con la hija del faraón, Salomón estaba violando una ley que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, Deuteronomio 17, 14, que Dios había dado
en el monte Sinaí a Moisés para los gobernantes. Dice Deuteronomio 17, versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová los ha dicho, no se vuelvan nunca por este camino. Versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Dios siempre estuvo en contra, ¿verdad?, de la poligamia, siempre, siempre. El hecho que Salomón y el hecho que David hayan tenido varias mujeres no implica que era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es doble. La voluntad de Dios es permisiva y la voluntad de Dios es directiva. Dios te da permiso de que te cases con ese roto quinto patiero. Dios te da permiso de que te hagas socio de esa persona que no es cristiana. Pero no significa que al permitirte Dios que hagas lo que hagas, no significa que era su voluntad que te casaras con ese muchacho o con esa muchacha, porque lo hiciste encaprichado en hacer algo y Dios nos deja que nosotros recojamos las consecuencias de lo que hemos arado y de lo que hemos sembrado. La cosecha es de nosotros, pero no significa que era la voluntad directiva de Dios. La voluntad directiva de Dios es: yo tengo para ti una mujer que te va a ser fiel, que va a ser la mujer de tus hijos. Espera el tiempo en que yo te la traiga. Si tú te impacientas, te casas con la equivocada y te va como infierno. Y después cuando te cases, pues es que Dios, si hubiera querido, hubiera impedido que me casara con Chencho. ¿Sabes una cosa? Dios te dejó que te casaras con Chencho y claro que lo podía impedir, pero si lo hubiera impedido, hubiera violado tu libertad, el libre albedrío. Y ya no seríamos, ¿verdad?, personas, agentes morales, seríamos robots y seríamos títeres de un Dios que Él hace lo que Él quiere. Y Él nos ha dado el libre albedrío para que seamos responsables de las decisiones y las consecuencias que las decisiones que hagamos vamos a recoger. Vamos a ver después cómo acabó Salomón precisamente por estas decisiones equivocadas que llegó a hacer. En segundo lugar, dice el versículo 2 que hasta entonces, o sea, hasta el tiempo de Salomón, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, donde regularmente los paganos hacían los sacrificios. Y Dios nunca quiso que Israel sacrificara en los lugares altos, pero hasta que Salomón acabó el templo y se ofrecieron sacrificios en el lugar donde Dios quiso que se ofrecieran, Dios permitió que se llevaran a cabo sacrificios en los lugares altos. Dice el versículo 2, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón tenía una capacidad, en segundo lugar, como constructor. Si ustedes ven todo el primer libro de Reyes, es increíble la arquitectura, la hermosura de la decoración del templo de Salomón, de los cuadros que mandó traer. Tenía 12, su trono tenía leones de oro en las escaleras. Su trono donde Salomón se sentaba era de oro puro. Nunca ha habido, nunca en la historia, ni Bill Gates, ni el señor Slim, ni los Kennedy, ni los Rothschild, ni ningún millonario ha tenido el dinero que ha tenido y las riquezas del rey Salomón. Pero al mismo tiempo que Salomón ha tenido las riquezas inimaginables que cualquier persona haya podido alcanzar, ni los árabes tampoco, ni los sheiks en Arabia, Salomón al mismo tiempo, vamos a ver, era el hombre más sabio de toda la historia que ha existido. El hombre más sabio, imagínense, tenía millones de billones de riquezas y al mismo tiempo tenía la sabiduría que al final de su vida
la hizo a un lado y pues ya es otro cantar, ¿verdad? Él se aparta de Dios, apostata y después regresa a Dios y escribe el libro de Eclesiastés, que es el compendio de sabiduría después de Proverbios más grande de toda la Biblia, el libro de Eclesiastés. Muy bien, ahora sí, vayamos a comenzar a analizar esta oración que Salomón, consciente de su inmadurez, comienza a hacerle a Dios. Dice el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. ¿A cuántos de ustedes se les ha aparecido Dios? Todos podemos decir, ¿verdad? A ninguno. Pero esto es una verdad parcial, porque cada vez que hables la Biblia, se te aparece Dios. Ya no tenemos manifestaciones visibles de Dios, ni audibles, como en los tiempos antes en el Antiguo Testamento. Pero ahora nadie puede decir, bueno, si a mí se me aparecía Dios, ¿sabes una cosa? Ahora no solamente se le apareció Dios para decirle algunas cosas, sino que ahora tenemos todo el consejo de Dios en la Biblia. Todo lo que Dios tenga para decirnos ya se encuentra en la Biblia. Después de la Biblia no hay nada más que Dios nos tenga que decir. Por eso la Biblia es un libro sellado. El que le agregue algo a estas palabras, o el que le quite algo a estas palabras, dice Apocalipsis capítulo 22, las maldiciones de este libro caerán sobre esa persona. Por eso cuando oímos, ¿verdad?, que tantas cosas de profecías, y el Señor me dijo que iba a entrar una muchacha con vestido verde y te vas a casar con ella. Y el Señor me dijo que de aquí de esta iglesia van a salir ríos de agua viva. Y el Señor dice que un avivamiento va a venir en Guatemala, o va a venir en España, etcétera, etcétera. ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿Quién sabe? Tal vez cenó pizza en la noche a las 12 de la noche. Y comienzan a decir cosas que no están en la Biblia, que asumen que Dios dijo, pero Dios no lo dijo. Porque profetizar no es anunciar el futuro. Profetizar es comer esta palabra, y cuando hablas esta palabra. La persona que predica la palabra es un profeta. Un profeta no es una persona que dice, va a pasar esto o va a pasar aquello. Esos son adivinaciones. No confundas la profecía con la adivinación. Ahora, en el Antiguo Testamento había videntes. La palabra naví en el hebreo, que se les dio profecías del futuro. Todo lo que va a pasar ya está escrito en la Biblia. Cuídense cuando va a temblar en Toluca en febrero del 2011. Y el Señor me dijo que a las 10 de la mañana, cuídense, hermanos y hermanas en Cristo, de todas estas falsas profecías. A la luz y al testimonio. Si no es a la palabra de Dios, no les ha amanecido, dice el profeta Isaías. Entonces Salomón tiene la aparición de Dios en sueños y le dice, Dios es Salomón. Escuchen esto, versículo 5. Pide lo que quieras que yo te dé. Ni Santa Claus, ¿verdad? Ni Aladín y la lámpara maravillosa, cuando el genio se aparecía y le decía a Aladín, no, pídeme lo que quieras. Aquí estamos ante el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué vemos en primer lugar? Una invitación de Dios que Él nos hace, no solamente a Salomón, sino también a nosotros en el Nuevo Testamento. Clama a mí y te responderé, dice Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, aquí inmediatamente podríamos asumir, si aparece Dios, pídeme lo que quieras, un Cadillac último modelo, Señor. Una casa allá por allá. Una mujer bellísima. Todas estas son las cosas que el mundo pediría cuando no tienen un corazón para Dios. Pero lo que hace Salomón es lo que nos va a enseñar, que Dios se agradó tanto de lo que le pidió Salomón, que Dios se lo dio. Entonces vamos a descubrir en esta mañana que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Esta palabra que Dios usa para pedir, Saal, en el hebreo, se usa
8 veces en este solo capítulo. Y lo primero que vemos es el verdadero incentivo para orar. ¿Qué es lo que nos debe motivar para orar? Que al Dios que le estamos pidiendo es un Dios generoso. Toda buena dádiva y todo don procede del Padre de las luces, Santiago capítulo 1, en el cual no hay sombra ni variación alguna. Y el que tenga falta de sabiduría, Santiago capítulo 1, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios que se dará sobreabundantemente. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o ni siquiera nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es muy importante porque mucha gente, yo he conocido, que dicen, ay Señor, Señor, por favor, y creen que Dios está por allá lejísimos, ¿verdad? Y te pido, Señor, y gritan y se tiran y se revuelcan en el piso, etcétera, etcétera, y lloran. Y dice Efesios 3:20, que lo que le pedimos a Dios lo responde de acuerdo al poder que está afuera o adentro. ¿Perdón? Según el poder que actúa dentro de nosotros. Entonces, dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Yo solo tengo que hincarme en el secreto de mi oración y entrar en comunión con Dios, y Él me está oyendo, Él está dentro de mí, y no tengo que buscar manifestaciones de Dios externas, porque el poder está dentro de mí. Y dentro de mí, si el Espíritu Santo, yo tengo una relación de compañerismo con Él y camino en santidad con Dios, lo que Dios me pone dentro de mí, me lo va a dar. Porque Dios se agrada cuando le pedimos conforme a su voluntad. Aunque nosotros no somos reyes ni gobernantes como Salomón, con el mismo nivel de responsabilidad que tenía Salomón, ¿acaso no es al mismo Dios al que se acercaba Salomón en el Antiguo Testamento en oración? En 1 de Juan capítulo 5, en el Nuevo Testamento, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él. Cuando comenzamos a orar, si no hay esa confianza en ti, no ores. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida, Él nos oye. Si yo tengo un niño de 10 años y me dice, papá, cómprame un BMW, ¿se lo voy a comprar? Ay, papá, no me quieres porque no me compras un reloj Rolex de oro. Chamaco de 15 años, perruris. ¿Por qué no se lo doy? Porque no es que yo no ame a mi hijo, claro que lo amo a mi hijo. Pero no se lo doy porque no puede él todavía llevar tantas alhajas en su cuerpo, ni tener un coche último modelo a los 15 años, porque le hago un mal más que un bien. Ahora, si él comienza a conocer, si mi hijo tuviera la sabiduría a los 10 o 15 años de conocer que él no tiene la madurez para poder usar las cosas que él quisiera, no me pediría eso. Entonces me diría, papá, dame un reloj conforme a lo que tú crees que debo de usar. Dame un coche, conforme el coche que tú quieras, dámelo. Ya no le pediría un Cadillac, sino, Señor, lo que tú me quieras dar. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo la puedes saber? Leyendo la Biblia. ¿La lees diario? ¿La memorizas diario? Este año, si te pasara aquí al frente, a ver, pásala aquí, Pancho Pancholín. ¿Cuántos versículos ahorita, dinos de memoria a toda la iglesia, o cuántos capítulos de la Biblia memorizaste en el año 2010? ¿Te sabes el Salmo 23 de Perdis? ¿Te sabes de Perdis el Salmo 91? ¿O nada más sabes Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. ¿Cuántos versículos memorizas a la semana? Si tú no memorizas la palabra de Dios no la puedes guardar en tu mente.
Si no la guardas, no la puedes meditar. No puedes pensar en ella, murmurarla, reflexionar en ella, ponderar en ella, porque necesitamos memorizarla, masticarla, asimilarla y guardarla en nuestro corazón. Y ahí se queda, y largura de días y años de vida y paz te aumentarán, y la sabiduría comenzará a manifestarse en tu vida. Hermanos, el cristianismo no es venir aquí solamente el domingo, de 9:30 a 11 de la mañana, o de 12 a 3 o al servicio a la iglesia que tú vayas. El cristianismo es creer lo que Dios dice. Josué de día y de noche medita en este libro de la ley, le dijo Dios en Josué 1:8 y 9, para que prosperes. Ay, hermano, no salgo de perico perro. Y en el 2010 no me alcanzó ni para la colegiatura, no tengo ni para el aguinaldo, no tengo esto, no tengo aquello. Y Dios te pregunta, ¿y por qué si tienes un padre millonario? Es como el que estaba sentado ahí en la banqueta sin zapatos y con un taquito y nada más así. Y llega una persona, ¿y quién eres tú? Soy hijo del rey de Inglaterra. ¿Y por qué estás ahí sentado en la banqueta? Y traía el muchacho una chequera aquí. Pues porque no creo que mi papá me vaya a lo que me tenga. Mira, la chequera la tienes en blanco y tu papá te dio la chequera en blanco para que pongas la cantidad de los cheques que tú quieras. No tienes por qué estar como un limosnero pidiendo en la calle. Y la chequera es la Biblia. Tenemos la chequera de Dios para que la guardemos aquí en nuestro corazón y no andemos ahí mendigando ni causando lástimas. Tenemos un Padre que nos quiere dar todo, pero ¿por qué no nos los da? Porque le pedimos conforme a nuestros gustos. Le pedimos cuando lo necesitamos, cuando tenemos una tragedia, cuando viene un problema moral, cuando nos enfermamos, cuando estamos en el hospital. Señor, ayúdame. Señor, te pido, mi hija se fue a mi casa. Ayúdame con este negocio. Y ya no tengo dinero y no me alcanza. Pero los días anteriores, los meses anteriores, ¿has tenido compañerismo con Él? ¿Lo has amado con todo tu corazón? ¿Eres santo? ¿Amas a tu esposa? ¿Bendices a tus hijos? ¿Les enseñas la palabra de Dios a tus hijos? ¿Eres honesto en tus negocios? Entonces Dios no puede darte, porque el que es infiel en lo poco, en lo mucho lo es. Si Dios te bendijera y te diera y te ayudara, te echaría a perder, porque no tienes la sabiduría para vivir y tener lo que Dios te quisiera dar. Reflexionen y mediten en esto profundamente, santos de Dios. A continuación, dice el versículo del 6 al 8, no solamente que tenemos el incentivo para orar, la generosidad de Dios. Ahora veamos el fundamento de la oración, la seguridad de que Dios nos va a oír. Dice el versículo 6 y 7, Primera de Reyes capítulo 3, si Salomón dijo, dame un Cadillac, hazme un millonario, dame $1,000,000 y le doy $500,000 de ofrenda a la iglesia. Es la oración de casi todos los cristianos. Bendíceme, Señor, si me das 5 millones de pesos, te prometo que le doy 3 millones de pesos a la iglesia. ¿Sabes una cosa? Tú dices, ¿cuánto tienes ahorita en el bolsillo? Pues ahí tengo como unos 5,000 pesos. Primero sé fiel con los 5,000 pesos antes que me pidas 5 millones de pesos. Y si no has sido fiel con lo poquito que te he dado, tampoco lo vas a hacer cuando yo te lo dé. A mí no me ves la cara, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Vean ustedes ahora cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Por qué Dios le concedió a Salomón lo que le concedió? Salomón le contestó, en primer lugar, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. En primer lugar, recuerda, antes que nada, antes de pedirle, recuerda lo que él había hecho con su padre anteriormente. Dice a continuación, porque él anduvo delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. En segundo lugar, recuerda que su padre recibió de Dios lo que recibió porque David anduvo en integridad. ¿Qué es integridad? Hacer lo que nosotros decimos. Vivir lo que nosotros predicamos. Si tú predicas una cosa y vives otra cosa, no eres una persona integral, íntegro. Te estás desmoronando, te estás desintegrando, tu mente se está dividiendo y se puede dividir en 2 partes, en 3 partes, hasta en 4 partes. Y después los psicólogos entran y dicen,
desórdenes múltiples de la personalidad humana. Personas que tienen hasta 5 personalidades y que se consideran como psicópatas, que ya tienen que ser internados en un hospital para enfermos mentales, que nunca su problema fue el problema mental, su problema fue que nunca resolvieron sus pecados pasados. No quisieron oír la voz de Dios en sus corazones. En tercer lugar, dice David, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sea en este día. Salomón, antes de pedirle nada a Dios, recuerda que el hecho de que él esté sentado donde él está sentado como rey, no es porque él lo mereciera. Era inmaduro, no había hecho nada para Dios, estaba construyendo apenas el templo, sino que Salomón dice, yo estoy como estoy y yo estoy como rey de Israel porque tú hiciste un pacto con mi papá. Y por la misericordia que le tuviste a mi papá, yo estoy sentado aquí. Yo no merezco estar sentado aquí. Lo estoy por causa de la misericordia que tú tuviste para con mi padre. Y esto es algo muy importante porque muchos de ustedes están donde están por las oraciones de tu mamá, por las oraciones de tu padre, tal vez las oraciones de tu abuelo que tú no llegaste a conocer. Pero Dios nos ha prometido, la generación de los justos será bendita. La generación de los justos será bendita y sus hijos heredarán la tierra. Salmo 112, 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que aunque tengamos nosotros todavía hijos que vemos que no vienen al camino, yo conozco muchos grandes hombres de Dios, muchos misioneros que murieron y sus hijos no eran cristianos y se salvaron después de que se murieron los papás. Pero Dios cumplió su palabra. Entonces, el hecho que muramos y no alcancemos a ver a muchos de nosotros, a todos nuestros hijos salvos, no implica que Dios no va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Y nuestros hijos son benditos. Y aunque ahorita pertenezcan muchos al diablo, Dios los va a arrebatar de sus garras. ¿Y sabes por qué? Por la misericordia que Él tiene con nosotros, sus padres, que caminamos con Él. Pero si tú no eres un padre que caminas con Dios, si tú no eres un padre fiel con Dios, si tú no caminas en santidad, estas promesas no pueden tener cumplimiento. La misericordia de Dios es sobre los que le temen y sobre de ellos hará conocer sus pactos. Y vemos enseguida cuando le dice Dios, cuando le dice Salomón en el versículo 6, finalmente, tú le has reservado esta misericordia en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Vemos la fidelidad de Dios de una forma maravillosa. Y dice la Biblia en el versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, o sea, habiendo reconocido Salomón la misericordia que Dios tuvo para con su padre, y el hecho que él esté donde está, que lo hacía indigno, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de a mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar, ni tampoco enumerar. Salomón finalmente comienza a orar, porque al recordar la misericordia con su padre, sabe que lo que Dios dice lo cumple. ¿Qué hace que nosotros oremos? La fidelidad de Dios. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Tú le pides a Dios algo, lo que Él te va a contestar es mucho más allá de lo que tú te imaginaste que te iba a contestar. Yo recuerdo, les conté hace algún tiempo, en 1977-78, yo comencé a entrar al ministerio de tiempo completo. Yo trabajaba en un hotel en Acapulco, el hotel que es ahora el Emporio, creo, el Continental, estaba de gerente general del hotel. Y cuando entro en el 77-78, me fui de misionero con unos misioneros norteamericanos, nos llevaron a la Sierra de Guerrero
con la frontera con Oaxaca, Coajimalpa, la Costa Chica, la Costa Grande. Todo eso anduve 3 años de misionero. Y en toda esa época de misionero, pues llegaba a mi casa y Alan estaba chiquito y comíamos mangos, comíamos frutas, no teníamos para comer, porque me daban un cheque de $50 a la semana, o sea, $200 al mes, pues solamente no se alcanzaba para comer víveres. Vivíamos en un bungalito por pie de la cuesta en Acapulco, y lo único que teníamos en la casa era colchones, no teníamos estufa, no teníamos nada, una parrilla eléctrica. Ahí cocinábamos el pescado que yo iba a pescar, ¿verdad? Al mar. Entonces, durante todo ese tiempo, Dios me mostró su fidelidad. Nunca nos faltó pescado, nunca nos faltaron mangos en los árboles, ni tampoco manzanas, y peces. Aventaba el anzuelo y a las 2-3 horas agarraba 3 o 4 huachinangos y grandes peces, y comíamos ostras, y comíamos las cucarachas que se pegaban en las piedras. Me bajaba a bucear y las raspábamos así con limoncito, ¿verdad? Ricas así, y eso es lo que comíamos por 3 años. Hasta 1985 pasaron 8 o 9 años de mi ministerio, cuando por primera vez compramos un refrigerador. Compré una lavadora de esas que vendían en Salinas y Rocha, de esas que chun chun, que hacen así, para acá y para atrás, haciendo, ya saben cuáles son, ¿verdad? Así es, las lavadoras antiguas. Pagué como 3 años en pagarla, y hasta el 85 me regalaron una camioneta combi usada con 80,000 kilómetros, y en esa nos transportábamos después de tantos años de caminar y conocer a Dios. Entonces, Dios es fiel, pero Dios no te da las cosas así. Y ahora todo el mundo, quieren casarse, ya quiero un plasma, y quiero tapetes persas, y cortinas que vengan de España, y cuadros así, y quiero un coche último modelo, y ya todo el mundo ahorita es una ambición, pastores que ya quieren una iglesia grande, ya quieren 500 personas, etcétera, etcétera, cuando no saben que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y regresará con gozo trayendo las gavillas. Hay que arar y arar y arar la tierra y caminar y arar. El ranchero va rompiendo la tierra, y primero aras, primero rompes, sudas lo que tú estás haciendo, y después ya vienes y siembras la semilla, y después viene la tercera fase, que es la cosecha. Tenemos que arar, tenemos que sembrar y tenemos que cosechar. Pero si tú no trabajas, si tú no aras y no siembras, ¿por qué esperas recoger? Entonces tú no vas a recoger nunca en la vida lo que nunca has sembrado, en lo que nunca has trabajado. ¿Quiénes son los que poblan las cárceles? Almoloya, el reclusorio, personas que creyeron que sin trabajar, sino quitándole el dinero o vendiendo algo rápido, droga, podían obtener ganancias inmediatas, y tarde o temprano acaban en esas cárceles. Porque la Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y todo lo que es fácil y lo que es barato no tiene la bendición de Dios. Dinero mal habido será maldecido. Es una ley inexorable espiritual. Salomón, pues, comienza a decirle a Dios: yo soy joven, no sé cómo levantarme, no sé cómo gobernar, no tengo la madurez, y quiero, por favor, Señor, versículo 7, que me des a mí, versículo 8, la capacidad para poder gobernar. Cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, Dios estaba probando el corazón de Salomón. Y cuando venimos en oración y le pedimos a Dios, de la abundancia de las palabras, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tú le pides a Dios denota y manifiesta lo que realmente quieres en tu corazón. Y vamos a ver el gran secreto de por qué Dios le contestó esta oración. En el versículo 7 y 8, Salomón reconoce que él no tiene la capacidad de gobernar un pueblo tan grande, ni numerarlo por tanta y grande multitud. Su principal capacidad de la cual él comienza a reconocer es que él necesitaba una cosa importante. Versículo 9, dale, es lo primero que Salomón le pide, dame un corazón entendido. Por favor,
La palabra entendido es shama, que significa oír o escuchar. Vamos a ver, vamos por orden, esto es muy importante, síganme con cuidado. Dame un corazón que sepa escuchar a la gente. Es lo que significa entendido. Shama viene de la palabra hebrea Shema. Cuando dicen en Deuteronomio 6, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad, se tradujo, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Shema, oye, Shama aquí es escuchar. Dame un corazón Shama, que sepa escuchar. Ahora, dice el versículo 9, que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Vean ustedes con cuidado lo que Salomón está pidiéndole a Dios. Señor, permíteme presentarme ante tu pueblo, supongamos que ustedes son el pueblo de Dios, y un gobernante necesita oír, un pastor necesita, para dar consejería, oír, pero cuando nosotros oímos, y muchas veces lo que los gobernantes oyen del pueblo, no siempre es la verdad, ¿correcto? Porque ve una señora, y mi esposo esto y el otro, y bla, 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 y bla, 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 y el pastor o el cristiano que oye a la esposa y asume que la esposa tiene razón sin haber oído la otra parte, al esposo es una persona sin inteligencia ni tampoco discernimiento. Entonces, no creas todo lo que la gente te dice. Y ya supiste que fulano y tal, bla, 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 bla. Y ya supiste que fulanita la vio anoche, y bla, 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 bla. Y ya viste lo que se dijo ese pastor que bla, 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 bla. Ten mucho cuidado cuando tú oigas y asumas que lo que te están diciendo es verdad. Entonces, ¿qué necesitamos para saber si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad? Necesitamos discernimiento. Y el discernimiento es una capacidad que el Espíritu Santo da para poder distinguir entre el bien y entre el mal, entre la mentira y la falsedad, entre lo que es real y lo que no es real. Y esta capacidad no la da ningún libro, ninguna escuela, ningún seminario, la da Dios. A los que han aprendido antes escucharlo a Él. Cuando tú vienes a la Biblia, ¿a quién estás oyendo? A Dios. Y tu contacto con la Biblia es diario, la lees y la memorizas y la guardas y la lees en la mañana y antes de acostarte y estás en contacto con la Biblia. Entonces, al estar oyendo a Dios, automáticamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios la convierte en discernimiento. Y tú comienzas a manifestar una capacidad en la vida para que cuando estés escuchando algo, tengas el juicio adecuado para juzgar. Hasta nuestros hijos. Llega Pepito, papi, que son mustios los chamacos, ¿verdad? Pegó, y no es cierto que le pegó, sino que él viene así porque él le pegó al otro. Pero son expertos los niños en venir y culpar al otro hermanito antes de que sepan que él fue el culpable y le peguen a él. Entonces viene corriendo y cuando el papá ya sabe, espérame, ya te conozco, mijito, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? Y le hablas al otro hermanito y ya sabes que lo que te quiere es chantajear. Entonces comenzamos, no nos inclinamos porque a Pepito lo quiero mucho, mis sentimientos los crucifico. Quiero hacer justicia con mis hijos y que mis hijos sepan que soy parejo con todos. Cuidado con los consentidos, porque esto no es de Dios. Este fue el problema de José. En el Antiguo Testamento, cuando su padre Jacobo lo consintió demasiado, los hermanos comenzaron a tener envidia y acabaron vendiéndole a Egipto. Entonces Salomón pide la capacidad de poder juzgar al pueblo. Vean ustedes, y aquí está el centro de toda nuestra conferencia, el motivo principal por el cual Dios le da a Salomón mucho más, como vamos a ver, de lo que le pidió o de lo que se imaginó, fue porque el motivo de Salomón era el bienestar
del pueblo de Dios. Mientras Dios vea que nosotros amamos a su pueblo, mientras Dios vea que tú amas a la gente, que tú amas a tus hermanos en Cristo, porque si no amas a tus hermanos en Cristo, ¿qué vas a acabar amando al vecino? Si entre nosotros no nos amamos, ¿cómo esperamos entonces atrevernos a pedirle algo a Dios? Si entre nosotros nos volteamos los cañones unos contra otros y nos atacamos unos a otros, y atacas a ese pastor, y atacas a ese hermano, y a ese coordinador, y ese decán, y ese seguridad afuera que me dijo que no me estacionara aquí, ¿y tú qué te crees que no sabes quién soy yo? Y tenemos esa actitud de siempre autoritarismo, y siempre soberbia, y siempre mis intereses, y yo, el rey del yo. ¿Cómo puedes entonces esperar tener sabiduría, inteligencia y discernimiento espiritual? Nunca lo tendrás. Porque Dios quiere que seamos humildes unos con otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos aceptemos con todos nuestros defectos, unos a otros, que nos toleremos y nos aguantemos como Cristo nos perdonó y nos soportó en la cruz. Y si Dios me aguantó con todo el costal de barbaridades y de cochinadas y de pecados que yo traía, y fueron puestos en la cruz, ahora me dice Dios, ve y tú haz lo mismo con los demás. Ama a mi pueblo, dice el Señor, porque por el amor que os tuviereis, el mundo sabrá que sois mis discípulos. Pero si estamos entre nosotros con celos y envidias y críticas y calumnias y maldiciones y esto y el otro y por aquí y por allá, es un pueblo carnal. Son los que se van a quedar en el desierto, nunca van a entrar a Canaán, nunca tendrán la bendición, nunca tendrán respuesta a sus oraciones, porque nunca quisieron morir a sí mismos. Nunca tendrán sabiduría, navegarán siempre por diferentes aguas, como veletas en la vida, llevados por todos vientos de doctrina. Nunca tendrán el timón en sus manos, su vida, su barco, nunca tendrá curso, siempre irá donde va el viento. Como veletas, como veleros, sin un motor, sin sabiduría, sin convicciones, porque nunca amaron al pueblo de Dios. Amados, amémonos unos a otros. En 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, para terminar, capítulo 12, ¿qué encontramos en Corintios 12, 13 y 14? 3 capítulos dedicados a los dones espirituales. El capítulo 12 pone el cimiento de los dones. El capítulo 14 explica qué son las lenguas. Y el capítulo 14 nos dice claramente, ¿verdad? El 14 nos dice que son las lenguas y el 13 nos dice qué es realmente lo que más le importa a Dios. El amor. Pero vean ustedes en 1 Corintios 12, versículo 4 al 7, la congruencia y la consistencia de la verdad de la Biblia. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, todo es el mismo. Versículo 7, importantísimo. Pero a cada uno, a Pancho, a Carmelita, a Josué, a Pepe, a Carlos, o sea, no hay nadie de los que me están escuchando que sean cristianos que no tenga dones. Todos tenemos dones y miren lo que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho es la palabra sumiero en el griego, que significa para el beneficio de los demás. Mis dones no son para mí, son para los demás, para edificarlos a ustedes. Por eso en Corintios 14 Pablo dice, en la iglesia, por favor, no hablen en lenguas. Porque en la iglesia, si se ponen todos a hablar en lenguas,
y trae fulano de tal a su mamacita, y el otro trajo al diputado, y el otro trajo un licenciado, y el otro trajo un doctor, y trajo a sus amigos, y entra a una iglesia donde parece un manicomio. Mamá chila calajao, mamá chila calachila, ¿y dónde estoy en el manicure? Van a decir. ¿Qué es esto? Dice 1 Corintios 14, van a decir que están locos. Entonces, en la asamblea, cuando estén todos juntos, si quieren hablar en lenguas, que sea por turno y con intérprete. Y si no hay intérprete, cállate. Y no estés ahí en la iglesia, saca la bazuca con las lenguas de la milicia, ¿verdad? Y la persona que está junto a ti, ¿qué le pasa, verdad? Que dele su chocho. ¿Por qué no hablamos las lenguas? Porque no son para nosotros, son para edificar. Y cuando hablamos todos no estamos edificando a nadie. Tal vez creemos que nosotros mismos, pero no se trata a nosotros, se trata a los demás. Los corintios eran tan carnales, como todavía hay muchas iglesias actualmente que no han entendido el uso de los dones espirituales. Nunca son para nuestra edificación, es para la edificación de los demás. Les es dado el Espíritu para provecho. Dice 1 Corintios capítulo 14. El que profetiza, versículo 3, habla a los hombres para edificación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, así no se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5, así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que habla, el profetiza, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12, así también ustedes, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Más de 7 veces en un capítulo dice Pablo, los dones son para los demás, para el beneficio común, bien para los demás. Padre, dame sabiduría, no para ser sabio, para educar a mi familia. Padre, dame sabiduría para ser pastor y ser un pastor que sepa aconsejar, para poder bendecir a tu pueblo. Padre, dame propiedades o dame bienes materiales conforme a ti para edificar a tu pueblo. No nos interesa para mí, para edificar a tu pueblo. Cuando nosotros tenemos en el corazón el pueblo de Dios, Dios bendice sobreabundantemente. Porque nadie vive para sí mismo, vivimos para los demás. Y el secreto de la felicidad, como les decía ayer en el desayuno, es vivir para los demás. Ahí se encuentra el secreto de la felicidad. Tu casa es úsala para la gloria de Dios. Tu coche, úsalo para transportar hermanos, úsalo para el reino de Dios. Tu dinero, úsalo para el reino de Dios. Dios no está en contra que tengas ahorros, ni que tengas dinero, pero no ahorres más de lo debido. No seas más avaro, no tengas más propiedades de las debidas, porque te conviertes en persona avariciosa. Estás guardando ya de más y mañana te vas a petatear. Mañana cuelgas los tenis, como dicen los jóvenes. Mañana partimos tal vez a casa y lo que has hecho, ¿para quién se le quedó? Cuando se pudo usar para la gloria de Dios. Cuando tenemos ya esa visión, Dios nos comienza a derramar abundantemente todas aquellas cosas que Él anhela, porque Él busca instrumentos a través de los cuales Él pueda canalizar su gracia y sus bendiciones para los demás. Abraham, desde el principio de la Biblia, Abraham, te voy a bendecir para que tú seas bendición a las naciones. Todo lo que Dios nos da no es para echarle aquí y aquí y aquí. Dios me da para darlo. Dios me da para darlo. Si Dios me da y lo sigo guardando y no lo saco, me va a romper las bolsas y lo que tengo no lo voy a aprovechar. Y entonces el diablo viene, como dice Malaquías 3, el devorador, y se lleva aquello que le pertenecía a Dios. Nos comienza a robar lo que le pertenecía a Dios, porque no hemos entendido que la sabiduría es para bendecir al pueblo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres inmensamente generoso y bueno para con todo tu pueblo. De tal manera nos has amado que diste a tu Hijo. Y si a tu Hijo lo sacrificaste, ¿cómo no nos darás todas las cosas si nosotros te las pedimos?